Hola, ¿cómo están? Ya tenía tiempo que no subía un video, pero yo creo que es imprescindible hablar del tema que hoy vamos a platicar. Es cómo superar la crisis económica provocada por el COVID-19 de manera sustentable. Bueno, empecemos por el principio. Esta es una pandemia que realmente no se había observado en décadas. Ya en 1918 se había observado los efectos de la española, pero en un contexto totalmente diferente. Estamos en un momento en la historia en la que ya nos encontramos en una cuenta regresiva debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la sobreexplotación de los recursos naturales. Vamos a empezar desde el inicio. ¿Cuáles han sido los impactos hasta ahora observados por la crisis económica provocada por la menor actividad económica y la reducción del consumo a nivel global? Bueno, hasta esta semana van 4.5 millones de contagios, 330,000 personas fallecidas, que son pérdidas humanas que son irreparables. Actualmente el 54% de la población se encuentra en una situación de encierro, de contingencia. Esto ya está afectando al 60% del Producto Interno Bruto global. Asimismo, 4 de cada 5 trabajadores hasta mayo de 2020 han resentido los efectos de la crisis económica, ya sea por la reducción de sus salarios o por la pérdida de los empleos. Se ha observado una caída histórica, incluso desde 1930, de las bolsas del petróleo en la demanda de los energéticos. Se estima que para este año, de acuerdo a Carbon Brief Review, la demanda de petróleo tenga una caída del 9%, la demanda de gas natural me parece que del 5%. En contraste, la demanda energética de energías renovables puede tener un repunte a la alza debido al incremento de nuevas fuentes solares, eólicas, geotérmica e incluso hasta hidroeléctrica, y el impulso de los últimos años que se le ha dado a este tipo de fuentes de energía. Sin embargo, se estima que al cierre de 2020 la demanda energética total tenga una caída del 6% debido a la menor actividad productiva tanto la residencial como de las industrias. ¿Cuáles son los aspectos positivos del COVID-19? Bueno, hay un impacto muy bueno sobre la Tierra, sobre el planeta. El planeta necesitaba un respiro grande, ¿no? ¿Qué fenómenos están observando? Uno tiene que ver con la disminución de los gases de efecto invernadero. Sobre todo en países como China, países como Italia, en toda Europa. Incluso aquí en China se puede observar que en un periodo de un poco más de un mes disminuyó en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero y también otros gases asociados a la quema de combustibles fósiles. De la misma manera, en Italia se observa una disminución importante de estos gases en un periodo menor de 2 meses. Esto motivado por el recorte de la demanda energética y el consumo consumo industrial y el consumo residencial. ¿Qué aspectos positivos, además de la disminución de gases de efecto invernadero, podemos ver? También una recuperación del ecosistema y una recuperación también en materia de refaunación. Por primera vez en décadas estamos viendo fenómenos como lo que son la bioluminiscencia en las playas de México, las tortugas en la India, y esto es padrísimo, ¿no?
en las costas por primera vez en décadas se observan 60 millones, se estima que hayan 60 millones de huevos puestos por las tortugas, donde antes solo pues paseaban turistas. De igual manera en Perú, en las costas se observa el regreso de las aves, el regreso incluso de animales endémicos que nuevamente están repoblando, están regresando a su hábitat natural que anteriormente pues la mano del hombre les había quitado. Los cisnes en Venecia y incluso la reaparición de especies que se pensaban extintas están repoblando nuevamente el planeta en su hábitat. ¿Qué va a pasar en un escenario post-COVID? Pues se prevé que al menos este año las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan hasta 7 veces más que las observadas en la crisis económica de 2008, ¿no? Por esta disminución del consumo y de la actividad productiva. Sin embargo, este impacto no es suficiente para paliar el cambio climático, para paliar la tendencia creciente que ya tienen las emisiones de CO2. Hay que recordar que actualmente las emisiones de gases de efecto invernadero son de 414 parts per million. Estas son las más altas en 800,000 años. Esto lógicamente está relacionado con el incremento de la temperatura. Hay un compromiso global de no superar la temperatura a más de 2 grados centígrados. De llegar a los 2 grados centígrados, vamos a tener catástrofes naturales brutales, aún más sequías, más tormentas, más ciclones y una gran amenaza para la sobrevivencia de las especies y del hombre. Entonces, ¿qué está pasando? Los científicos estiman que los humanos tan solo puedan emitir 565 gigatoneladas de CO2 en los próximos años, es decir que ya hay una cuota de carbón que tenemos que cumplir, y si la superamos vamos a llegar más rápido a este incremento de temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la pandemia del COVID? ¿Cómo vamos a incentivar la economía bajo un escenario ya de por sí catastrófico, tanto climático como para el medio ambiente, la biodiversidad y el ecosistema? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una mayor actividad económica con menor daño ambiental y mayor justicia social. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Pues se tienen que eficientizar los procesos. ¿A qué me refiero con eficientizar los procesos? Me estoy refiriendo a descarbonizar la economía en primer lugar. ¿Qué implica descarbonizar la economía? 1, dejar de depender de las energías fósiles, hacer una transición lo más pronto posible del uso del petróleo, del carbón y de otros, del combustóleo incluso, ¿no? Que se sigue generando electricidad con combustóleo en México porque es barato. Superar eso y utilizar fuentes alternas limpias como lo es la eólica, la solar, la geotérmica, etcétera, ¿no? Eso es un paso, descarbonizar la economía. Esto va a tomar tiempo, no es una situación de corto plazo, pero se debe de virar hacia ese punto, ¿no? ¿Cómo o qué tipo de medidas vamos a tomar para superar la crisis económica del COVID? Hay que recordar que las naciones, incluso México, van a tener paquetes de estímulos y una política monetaria expansionista, donde se incentive el consumo, donde se incentive la demanda, donde incluso se incentive la deuda, ¿no? Sin embargo, esto debe de ir acompañado ya de una agenda climática y de una agenda
de cómo se tienen que explotar los recursos naturales. Esto ya no puede esperar. Entonces, los expertos coinciden en que es necesario abordar la pandemia del COVID paralelamente a la crisis climática, pues se abre un espacio de reflexión sobre el tipo de modelo de desarrollo que tenemos. Esto implica ser más empáticos con la tierra y ser más empáticos con el mismo ser humano y la biodiversidad que está amenazada. Es decir, que los planes económicos que presentan los países o los paquetes no deben prescindir de una visión ambiental. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ustedes me entiendan? Tenemos que repensar el modelo económico que queremos para los siguientes años. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento positiva del PIB, como lo que conocemos del Producto Interno Bruto, es insostenible. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el actual modelo económico se piensa que existe un stock de capital natural que no se acaba, que no se agota, que se repone año con año a medida que crece el Producto Interno Bruto. Y esto es falso, ¿no? Ese supuesto stock de capital natural no se repone a la misma tasa que el crecimiento. O sea, nosotros ya estamos en una situación de sobrecarga. ¿Qué tipo de medidas podrían formar parte de un nuevo modelo económico de desarrollo sustentable? Bueno, estamos hablando de establecer límites al crecimiento. Es decir, esto es una paradoja muy, muy delicada, porque implica abandonar al Producto Interno Bruto, la cual no es una medida de bienestar, y retomar otro tipo de indicadores que en realidad nos midan la prosperidad y el bienestar, ¿no? Uno de ellos es el Producto Interno Nacional Ecológico, el cual considera el costo de la degradación ambiental y el costo de la depredación de los recursos naturales. Otro punto es poner máximos al uso de los recursos y a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, establecer estos límites de crecimiento. Estoy hablando de una corresponsabilidad tremenda entre el gobierno, entre los productores y lógicamente los consumidores. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno es quien establece las pautas de las políticas públicas que se tienen que incentivar. Y aquí hay un punto bien importante que quiero que quede claro. Es qué tipo de política industrial se requiere para superar de manera sustentable los efectos del COVID y qué tipo de modelo de desarrollo queremos que sea de largo plazo. Una política industrial de innovación hacia la adopción de tecnologías limpias, hacia la adopción de ecotecnologías, hacia la adopción de economía circular. Ese es el tipo de política industrial que necesitamos, ¿no? Incentivar a todas las empresas, a los sectores productivos a trabajar en conjunto para aplicar una verdadera economía circular, ¿no? También es importante adoptar esquemas de tipo economía social y solidaria, donde toman realmente relevancia las comunidades y los trabajadores y todas estas minorías que por décadas han sido relegadas. Tienen que integrarse al modelo económico más justo. Estoy hablando de reconocer que también se acabó la era fácil del crecimiento del PIB de manera fácil, ¿no? Esto ya no puede seguir. Los recursos naturales ya llegaron a un límite, ¿no? Y esto es una lección muy grave y muy importante. ¿Por qué grave? Porque de seguir creciendo a tasas, globales del 3%, conllevaría a que para 2050 necesitemos una tierra 15 veces mayor a la que existe. Y eso no puede ser, solo existe una tierra, mientras que para 2100 se requerirían 40 veces el tamaño de la tierra. Además de un cambio en el paradigma de las políticas
industriales, necesitamos voluntad también de los productores de innovar y de hacerse responsables de su daño ecológico y social que generan, hacerse responsables de lo que llamamos externalización de costos. Puede ser a través de la innovación, ecotecnologías como les comentaba, sistemas de captación de agua de lluvia, humedales, biofiltros, con el objetivo de lograr una resiliencia al cambio climático, ¿no? Sistemas de menor generación de CO2 por el cambio tecnológico de la energía que se está utilizando. Hacer el uso de economía circular, como lo que es de la cuna a la cuna, ciclo tecnológico, ciclo biológico. Posteriormente vamos a hablar de lo que es economía circular, pero en breve tiene mucho que ver con el reciclaje de insumos y de manera que estos regresen de manera ética a la naturaleza o a un ciclo productivo. A eso me refiero, a la naturaleza, a un ciclo biológico o a un ciclo técnico, a un ciclo productivo industrial. Abandonar la obsolescencia programada, y eso también tiene mucho que ver con el consumidor. Cuando hablo de la corresponsabilidad de las tres, ya hablamos de políticas públicas y de política industrial, ya hablamos de la corresponsabilidad que tiene el productor, emprendedor. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como consumidores? Uno, formar parte de un modelo que destruya el consumismo como tal, ¿no? Y una de las grandes lecciones que deja el COVID para la economía es: toma lo que necesitas. Toma realmente lo que necesitas del planeta. Y el problema es que existen 1.5 mil millones de habitantes en pobreza que ni siquiera pueden tomar lo que necesitan porque no tienen acceso a ello. Y ahora viene un número mayor de pobres y el reto es incluirlos, tener una economía inclusiva para todos, para empresarios, para habitantes, para comunidades. Pues solo así, cambiando el modelo económico hacia una economía ecológica, podemos superar esta etapa y podemos continuar en los próximos años. Necesitamos desmantelar la cultura consumista, necesitamos una macroeconomía ecológica, necesitamos en todo caso impuestos a la contaminación, necesitamos sistemas también grid off. ¿Esto qué significa? Incentivar la autosuficiencia energética y la autosuficiencia también en nuestros alimentos, enseñarle a las ciudades a producir lo que consume y también enseñarle a las empresas a regenerar sus propios recursos. Aquí dejo esta parte para continuar la reflexión, pero los puntos claves son: toma lo que necesitas y resiliencia e innovación. Gracias.